Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Los saluda Ángel Valeriano aquí en la revista La Voz Ausente y sean bienvenidos hoy a una edición más de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. El día de hoy, lunes, estamos arrancando una nueva semana de este espacio con la finalidad de analizar la coyuntura sociopolítica, ¿no? Y de ver qué nos va deparando, cómo el camino se va formando en este proceso, en este camino hacia la presidencia de la República. Estamos haciendo programas de análisis, básicamente, ¿no? De manera imparcial, acerca de distintos temas, Y precisamente el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, sumamente interesante, además muy llamativo, y que es algo novedoso, además, y que se está aplicando ya en las campañas políticas desde hace un tiempo, ¿no? Lo que es el marketing político y la psicología de masas. De acuerdo, para ello, el día de hoy hemos invitado a Leonardo de las Casas, que es consultor, publicista, obviamente. Vamos a leer dentro de un momento algunos datos suyos, pero antes que todo vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Buenas noches, Ángel. A ti por la invitación, de verdad es un honor estar aquí. Gracias, gracias, Leonardo. Y quiero también de aquí enviarle un saludo al doctor Randall Gastelo, que también fue parte, digamos, del proceso de poder contactar a Leonardo para esta entrevista. De De acuerdo, todas entonces, maneras, estimados, así es. Gracias, Leonardo, así ha sido. Entonces, para conocer a nuestro invitado, voy a presentarles, ¿verdad? Él es Leonardo de las Casas Alosilla. Él es un destacado empresario y publicista creativo, graduado del Instituto Peruano de Publicidad. Él es consultor en marketing y publicidad, ¿no? Marketing político, marketing jurídico y comunicación eficaz. Actualmente es socio principal y director de marketing y publicidad de la empresa Coinetso, Confederación Internacional de Entidades para el Desarrollo Social, quien asocia a importantes instituciones de gran prestigio nacional e internacional. Así también es gerente de marketing y publicidad de la connotada empresa Consoesac, consultoría de soluciones empresariales. Es además Leonardo, es un profesional bilingüe, ¿no? Ha cursado estudios en el Centro de Idiomas de la Universidad Católica del Perú. Así que Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos directo al tema, ¿no? Vamos directo al tema. Y la primera de todas pregunta, como para maneras, hacer un preámbulo, como para hacer un para ir preámbulo y calentando para ya. dar exactamente, exactamente. Y para ir entrando en el tema, la pregunta sería así de sencilla, ¿no? ¿Qué es marketing, Ujú. Leonardo? ¿O qué entendemos como marketing? Bueno, lo que tenemos como marketing, también conocido como mercadotecnia, es el sistema de investigar un mercado, ofrecer un valor y satisfacer al cliente con un objetivo lucrativo. Esta disciplina se responsabiliza por estudiar el comportamiento de los mercados y necesidades de los consumidores. Además, esta gestión comercial de las campañas tiene la finalidad de atraer y captar a los clientes, sobre todo el tema de la fidelización, que es lo más importante, que el cliente vuelva. Entonces, es una serie de estrategias que se da precisamente que en Cosoisac es la empresa que brinda estas soluciones que todas las empresas necesitan. Ok, pero Leonardo, el marketing, digamos, es algo, no es algo tan actual que digamos, es algo que se ha manejado ya desde muchos años atrás, ¿no? El problema está en que, claro, el término es nuevo de repente, ¿no? Antes era más, digamos, se conocía más como publicidad, o en fin, o Claro, propaganda, ¿verdad? Era propaganda política, pero ya marketing como tal es un tema, es un término mucho más actual, ¿verdad? de todas maneras, últimamente incluso en el instituto donde estaba estudiando se han actualizado en estos temas y ahora están estudiando marketing de moda, marketing político, o sea, todas estas nuevas tendencias del marketing se está desplazando por varios lados, que ya existía años anteriores, pero ahora es mucho más reconocido, sobre todo aquí en el país, porque este término lo veían llevando ya en Europa, sobre todo Estados Unidos, y a pesar de que Perú lo conoce poco tiempo, igual nos hemos acogido muy bien al ecosistema del marketing y nos hemos actualizado muy bien, hay mucho talento, sobre todo por lo que yo he visto en el instituto donde yo vengo, he visto personas que de la publicidad se han destacado netamente en el marketing y así, o sea, eh, se varía bastante. Ahora, Leonardo, si bien es cierto, existe el marketing y como te Ujú, decía yo hace un momento, la publicidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la claro. diferencia? ¿O hay alguna diferencia entre marketing y publicidad? ¿O ambos son la misma cosa? ¿Cómo nos graficas esta figura? Claro, es que
el tema de en la diferencia entre el marketing y la publicidad ha sido que algo que muchos se han confundido, incluso colegas me dicen, Ujú, exacto. oye, pero tú estudias lo mismo, marketing y publicidad es lo mismo. Y yo, no, hay diferencia, le digo. Entonces, Ok. si bien es cierto, ambas se destacan por ser estrategias y todo eso, hay que entender que el tema es la finalidad. Porque el marketing tiene la Ujú. finalidad de vender un producto o servicio para obtener un lucro o beneficio económico. En cambio, la publicidad va a divulgar un producto o servicio para dejar un mensaje al cliente o consumidor final. Ok, o sea, el marketing vende, digamos. El marketing, el principal objetivo del marketing es vender un Claro, producto, es sea como vender, sea, si sea una piedra, exactamente, así sea una piedra o sea algo que de repente nadie como compraría, pero sea. el marketing tiene que vender eso, ¿de acuerdo? Y la Ujú, publicidad al contrario, ¿no? La publicidad, digamos, es un poco más amplia, no ve tanto el claro, lado comercial de repente, claro, también, pero intenta dar un mensaje detrás de, ¿no? Es más simbólico de repente, la publicidad es más simbólica. claro, sobre todo que la publicidad se destaca más por el mensaje que transmite. Por eso en la Ujú. publicidad tiene un lado mucho más creativo, porque nosotros tenemos la finalidad de dejar un mensaje, una emoción, un criterio, darle valor a la marca. De acuerdo, de acuerdo. No Ujú. solamente es vender por vender y punto, ¿verdad? No, En la para publicidad, nada. en No la es que te publicidad. vendo esta roca y tú, no, no, no. O sea, Ya, te vendemos esta roca, pero ¿por qué es tan valiosa? Viene de, no sé, de tal zona y cosas por el estilo. Por eso se va a destacar bastante. de acuerdo, Leonardo. Ahora, ese tema, ese campo, llevándolo a la política, Ujú. ¿verdad? El Ah, marketing claro. político. ¿Cuáles serían las características del marketing político? Bueno, el marketing político tiene una disciplina que surge de una combinación de ciencias políticas, está el marketing obviamente, pero el Ujú, objetivo son las campañas políticas que hemos estado viendo recientemente ahora. ujú. Entonces, eso ayuda a que varias técnicas, ya sea de investigación o planificación, sobre todo la comunicación, el mensaje que están dando, tiene que ser utilizadas por un diseño y una ejecución bastante táctico y bastante innovador, sobre todo, que llame la atención porque hay muchos mensajes que ya hemos escuchado, como el de basta de corrupción, basta de inseguridad y esas cosas como que se han ido como que saturando demasiado, Ujú. entonces esas características como que el peruano se ha dado cuenta de que de por sí no se ha completado o no se ha cumplido del todo. Entonces, obviamente no voy a decir, no voy a meter ninguna polémica y decir quién es Claro, claro, exactamente, exacto, exacto. aquí somos Ujú. muy friendly, por así decirlo. Aquí vamos de frente a la objetividad de todo. Entonces, Ujú. ser subjetivos aquí sería un suicidio prácticamente. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que siempre que buscan fines políticos, entonces la mercadotecnia moderna se presenta en tres características adicionales. Está la meditación, la videopolítica y la ciberpolítica. La diferencia Ok. entre la ciberpolítica es que eso es más tecnológico y la videopolítica está denominado en imagen, o sea, herramientas audiovisuales, todo lo que vemos en medios ATL que decimos across the line, que se refiere a los medios tradicionales, como televisión, radio, etcétera, De periódicos, acuerdo, revistas. ok. Ujú. Y hoy en día, Leonardo, es muy común, por ejemplo, los fake news, ¿no? Estas noticias falsas, para decirlo en español. Sí, demasiado. ¿Eso es Encima de parte eso, también del marketing o es parte de la ajá, publicidad? sobre todo en En el qué tema lado colocamos? futbolístico también, sí, sea Ujú, sí, sí, sí. futbolístico o político, pero hoy en día sobre todo lo político, lo político. Y también en lo futbolístico lo quiero destacar bastante porque siempre he escuchado confirmado, fichaje de tal país a tal. O sea, es una completa locura, de Ahora, verdad. hay un tema también ahí, ¿no? Que es, digamos, la noticia falsa y acompañada también de una publicidad engañosa, ¿no? Acompañada de una Claro. publicidad engañosa que también sirve a veces para atraer público simplemente, pero cuando tú vas al fondo del asunto, no es nada de lo que te ofrecía, ¿no? No, para Eso, nada. De hecho, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Prometer algo y que al final no lo sea, ¿no? Es como, no sé, estar en una red social, ver a alguien, quedas y ves que no es como aparenta en la foto. Entonces, lo mismo pasa con el producto y eso, por ejemplo, en este caso, que es muy popular, ha sido el de Inca Kola, porque algunos recordarán que hubo un problema de comunicación hace unos años cuando salió la chicha morada de Inca Kola, ya. que pusieron una jarra con con la bebida de Inca Cola como si fuera una jarra, como si fuera natural. Y en el momento de probarla es como que gaseosa. Entonces ahí hubo un criterio muy perjudicial para Inca Cola. Y eso creo que Ah, el principal problema se dio por un FODA fallido. Porque cuando se hace un análisis FODA,
Ujú. o un focus group, mejor dicho, quizás la presión de la gente, habrán dicho, sí, está rico para, no sé, salir beneficiados rápidamente, irse del focus group, pero en ese sentido, o sea, les ha salido muy caro a Inca Kola, de hecho es algo para el olvido. Igual Claro que pasó sí. con Ahora, Pura Vida, y cuando esto, dijeron que era Leonardo, leche y no era y así. no era, ¿no? O sea, una publicidad engañosa, y aparte que eso también es un delito, ya yendo más allá, yendo ya al tema jurídico, ¿no? Ahora, Claro, por eso. Leonardo, sí, esto en política, digamos, ¿no? En política. En política Ujú, hoy en día, por ejemplo, te sacan, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación, inclusive, ¿no? Te sacan un titular, digamos, muy sugestivo, muy sugerente, muy sesgado, bueno, ya sesgado también, ¿no? Ok, no queremos sí. entrar en eso. Pero el tema es que te sacan un titular que te vende una cosa, pero que tergiversa Ujú. totalmente la realidad. ¿Eso es parte también de la publicidad? Por ejemplo, a ver, repítame la pregunta para planteármelo bien, por favor. Eh, por ejemplo, ¿no? Sacamos un titular. Ese Ajá. titular te dice algo que es mucho más exagerado de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Ujú. Digamos que hay una especie de sobreexageración, de sobrevaloración de una noticia, ¿no? Una noticia Claro, que podría ser algo muy sencillo, algún tema corriente, o de repente la declaración de un candidato que no es lo que el titular dice, ¿no? Sino que el titular claro, tergiversa algo con el fin de generar mucha más publicidad precisamente, generar muchas más vistas, generar mucho más diálogo, mucho más interacción, ¿no? Eso que hacen los medios de comunicación, ¿es parte claro, también de la publicidad o está en el marketing? ya. Es que lo que pasa es que, si bien es cierto, son estrategias que se pueden dar por. Es que también hay agencias de marketing y de publicidad, o Ujú. en las dos funcionando en el mismo caso. Pero también está el otro lado de la agencia de medios, que también está un poco infravalorada, cuando en realidad son los más necesarios. Que incluso hubo una discusión hace unos años, que la agencia de publicidad y medios se separaron porque los de medios se sentían, pues, no se les aprovechaba bien su trabajo, no se les hacía el reconocimiento que merecían. Entonces, acercándolo a la realidad ahora que estamos en la política y a veces salen esas cosas de fake news, más es por el sentido de la publicidad, porque como vemos es el producto o el servicio que está lanzado, ¿no? Ujú. Como lo vemos en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, sí es publicidad, sí son fake news por parte de la publicidad De acuerdo. engañosa. Pero hay que recordar que la estrategia detrás, ahí viene el marketing. O sea, fue Ok, idealizado por el marketing, pero la publicidad lo ejecutó, de por acuerdo. El así marketing decirlo. lo teorizó y la publicidad lo llevó a la práctica, ¿verdad? Claro, porque recordemos que también el marketing crea el producto o servicio, pero la Ujú. publicidad se va a encargar de difundirlo. Por eso está dentro de las 4 Ps, que está producto, plaza, promoción y precio. Perfecto, muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Qué buena explicación, Leonardo. Muchísimas gracias. Ahora, hay otro tema, ¿no? Hay otro tema que es uno de los temas que nos ha Ujú. convocado el día de hoy para conversar contigo, ¿no? Es el tema de psicología de Sí, masas, que es algo todavía mucho más profundo de repente, ¿verdad? la Cuéntanos verdad que acerca de sí. ello. Cuéntanos acerca de ello. ¿Qué características tiene la psicología de masas? Bueno, para empezar, digamos que la psicología tiene una disciplina de, pues, analizar los procesos mentales y del comportamiento Ujú. humano, al igual que su interacción social. Pero Así el es. concepto de masa podemos deducir que es el estudio del comportamiento de grupos colectivos. Es decir, que esta rama se Ok. encarga de investigar que los individuos se contagien de un comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. O sea, es Ujú. más que nada la influencia que viene hacia ellos. Y en ese aspecto, ya sea político, religión, sociedad, economía o moda, o hasta incluso en el fútbol, porque son temas muy polémicos, sobre todo el sexual, Ujú. por supuesto, o sea, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con valores que la masa comparte. Y la De idea acuerdo. de y la idea de la psicología de masas se centra en en la inexistencia. Es una autonomía dentro de un grupo ya creado. Por eso Ujú. tenemos varios grupos políticos y por esas razones vemos ya grupos reconocidos y cómo hablan, cómo se expresan, ya están caracterizados. Y todo De eso acuerdo. lo hemos podido ver, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en plenas elecciones. Una especie de programación también, se puede decir como una programación mental. Claro, porque, o sea, todo es psicológico, todo va entrando Ujú. por la mente y ya es un comportamiento que ese grupo ya se va haciendo y se va incrementando. Ok. Ahora, Leonardo, Ujú. si bien es cierto, la publicidad y el marketing funcionan, ¿verdad? Pero tiene que ver Sí. también esto mucho con la mentira que hay detrás. ¿Se podría decir que en la publicidad y el marketing se miente mucho también? No, o sea,
Es que también en ese caso estaría chancando mi carrera profesional. Claro, no, pero te lo pregunto igual porque, claro, por Claro, ejemplo, si a mí es que no es que alguien, el marketing, lo que no es que pasa el es que, mira, marketing el marketing, si Ujú. mejor termina la idea y luego Ya, te pregunto. lo que pasa es que el tema del marketing y la publicidad es verdad que ha habido mucho prejuicio porque han habido estas fake news, falsa publicidad, o el tema está muy sobrevalorado, infravalorado. Entonces, a lo que queremos llegar es de que el marketing político, en este caso, se va a centrar en cómo va a representar a los electores, cómo es que lo van a plasmar, cómo van a hacer sus campañas. Entonces, Ujú. todas esas series de estrategias dentro de la sociedad va a afectar una psicología masiva, por así decirlo. Y esas masas se van incrementándose cada vez más y más y más. Y De llega un acuerdo. día en el que no te esperas que algo nuevo cambie y te das cuenta que fue por eso, porque una psicología de masas, al fin y al cabo, tuvieron un mismo comportamiento. Claro, la masa siempre es apasionada, ¿verdad? Y la masa siempre es, digamos, es fácil de Ujú, engañar de alguna manera, ¿no? Puedes claro, engañar a la... Ahora, hay un tema aquí también interesante, la masa y la multitud. ¿Hay alguna claro. diferencia? Porque, claro, la masa, digamos, de repente es mucho más amplia, pero la multitud de repente se suscribe a un grupo más pequeño, ¿no? ¿Qué A ver, diferencia hay? una vez me puse a leer justamente multitud y me puse a ver, a googlear, pues, Ujú. ¿no? Y Ok. según la Real Academia de la Lengua, Ujú. significa una gran cantidad de gente, que es muy obvio, Claro. obviamente, Ujú. valga la redundancia. Pero la palabra masa como tal proviene de un latín de masa, su base griego como maxa, por así decirlo, con Z y una A con tilde. Ujú. Y se refiere a un tipo de pastel fabricado con harina. Ujú. Entonces, ya yéndonos a la diferencia, porque ya sabemos de dónde vienen esas palabras. Entonces, Claro. yéndonos en ese sentido, se puede referirse a que el conjunto de gente o una muchedumbre, la sociología, por ejemplo, emplea el concepto de masa como opuesto al de la comunidad o sociedad. Según esto, Ok. el primero se refería a un conjunto de personas sin orden en concierto, mientras que el segundo aludiría a un grupo de personas regidas de acuerdo a un mismo orden. Por consiguiente, la psicología social, la multitud se diferencia de la masa, debido a que la primera, o sea, la multitud, la gran Ujú. cantidad de gente, para ser claros, es un grupo numeroso de personas que actúan de manera masiva, pero también unilateral, porque no te lo puedes esperar. Entonces, para satisfacer sus intereses propios individuales, que ahí es donde viene el marketing a investigar, eh, Ujú. pero es una multitud, entonces se convierte en masa cuando por diferentes circunstancias tienen un peligro en común. O sea, ahí hablamos de un enemigo común. Y ahí es Ok, cuando podrían ok. perjudicarlos a nivel grupal. Por eso digo que la psicología de las masas es muy importante porque cuando este grupo se vuelve masivo y la psicología además está redundando por todos lados, es ahí cuando luchan por una misma causa. Por Es una, ok. por eso Ujú. que hemos visto las polémicas que Dios bendiga a los colombianos por lo que están pasando, al igual lo que hemos pasado en Perú el año pasado que al Ujú. decir esto, obviamente, no hay ningún tipo de controversia porque No, no, ha no, para pasado, nada, es claro, un hecho exacto. histórico y hay que reconocer en verdad a los jóvenes valientes que en verdad por Inti y Brian, que de verdad se sacrificaron mucho, y esa generación de cristal donde supuestamente yo pertenezco, o sea, de verdad hemos sido un cristal realmente pulido, un diamante en bruto muy bien reconocido y una pena que haya pasado esto, la verdad. Pero es ahí Ahora, como entendemos que pasa esto. la masa obviamente es mucho más fácil de dominar, ¿no? Claro, Y volviendo al tema, Leonardo, de la psicología de masas y del marketing también, bueno, estamos hablando un poco de todos estos temas, ¿no? Tenemos dos claro. candidatos actualmente, ¿no? Tenemos dos candidatos. Hay una que Sí, se caracteriza por usar un polo de la selección peruana de fútbol, ¿no? Y sí. hay otro que se caracteriza por usar un sombrero, ¿verdad? Son, digamos, sus O si no, el lapicito. características, bueno, el Claro. lápiz también, ¿no? Que en cuanto a ello, ¿no? Porque el sombrero, de alguna manera, te identifica con el peruano del Ande, ¿verdad? O con el Claro. peruano del campo, que es donde se usa mayormente este instrumento, ¿verdad? Ujú. Mientras que el polo de la selección peruana te identifica con, bueno, con todo lo que se consideren peruanos, Con ¿no? toda la Dentro del unidad, territorio con todo el nacional. país. ¿De acuerdo? ¿Cómo juega ahí la psicología de masas? Mira, por ejemplo, como tú lo acabas de explicar muy bien, en este sentido, quienes usan la camiseta peruana se refiere a todos, ¿no? Unidos por una misma causa, como Ok. hablaba breves minutos. En cambio, por el otro lado, en el sombrero, estamos hablando de un hecho histórico que también rige a un grupo común por una misma causa.
Entonces, Ujú. hemos visto cómo estas dos cantidades, estas dos multitudes, se están acercando a un mismo común, pero con diferentes puntos de vista para tener su voto final. De acuerdo. Muy bien, muy interesante, Leonardo. Permíteme hacer un pequeño paréntesis para enviarle un saludo al compañero David Higuera, ¿no? De David Higuera Editores de Colombia, que nos está viendo, así que le mando un fuerte saludo hasta allá, David Higuera, y mucha fuerza para el pueblo colombiano, ¿verdad? Muchísima fuerza porque De todas maneras, los la apoyamos situación bastante. es difícil, es complicada, sabemos, creo que los países latinoamericanos hemos pasado por muchos de estos problemas y es algo que obviamente lamentamos todos, ¿no? Lamentamos todos. Allá Tenemos que apoyarnos mutuamente, la de todas represión ha maneras. sido cruel, brutal, ¿no? Salvaje, y esperemos que los Sí, responsables paguen al final, ¿no? de verdad que sí. Hay Lo una, importante es que la justicia se haga presente y bueno, se dé como se dé, pero que sea por el bien de la humanidad. no, exactamente, hay una pregunta, Leonardo, que te quiero transmitir de parte de Laura Luján, ella es una compañera de nuestro equipo periodístico La Voz Ausente. Ujú. Me dice, ¿qué opinas sobre la publicidad que tuvo el expresidente PPK? ¿Fue un cambio rotundo en el ámbito de la política? Porque PPK nos vendieron como el presidente de lujo, ¿no? No sé si te Ah, acuerdas, ¿no? Nos vendieron como el claro. presidente de lujo y esa fue su publicidad que le hicieron, ¿no? El presidente de lujo porque académicamente tenía, pues era un tipo preparado, con experiencia, en fin. Ajá. ¿Cómo fue un cambio brutal para la publicidad ahí? ¿Cuál fue, Es digamos, la que, consecuencia, ¿no? claro, es que yo creo que PPK ahí sí en realidad se enfocó en dar un golpe de 360 grados, la verdad. Pero creo que el tema ahí, el principal que hizo exclusivamente PPK, es de cambiarnos el chip y ver a alguien, pues, aspirar a algo. Y eso es lo que también la publicidad y el marketing tienen en común, que no solamente queremos un servicio o un producto, sino que lo terminamos deseando. Porque hay una gran Claro. diferencia con la necesidad, con el Ujú. deseo. Entonces, algún Exacto, asesor exacto. de imagen, algún asesor de marketing, le habrá dicho que, mira, ¿quieres hacer desear a esta gente que sea como tú? Demuéstralo. Entonces, se lanzó a esto. Que lo cual fue un poco arriesgado, la verdad, Ujú. pero al fin y al cabo funcionó, es decir, fue presidente al fin y al cabo. Claro, Incluso en su claro. debate, la verdad es que sí, Claro, aunque creo que en tuvo el un buen caso de él precio. también jugó un favor un favor para él, el hecho de que en el Perú hay un antifujimorismo tremendo, ¿no? Entonces al final ganó más por eso, Claro. creo yo, por la publicidad que tuvo en sí. Pero bien, Leonardo, Ujú, dentro del marketing y la ujú, publicidad, tenemos también la psicología de masas, ¿verdad? Pero ¿quién, claro. digamos, influye en quién? La publicidad, la psicología de masas influye en el marketing o viceversa? ¿O el marketing influye en la psicología de masas? ¿Y Mm, cómo influye la psicología de masas específicamente en el marketing político, ¿no? En el marketing político específicamente. claro, es que yo creo que hay algo que es una muy buena pregunta en realidad. No, es algo difícil de responderla porque en realidad hay un punto que nos estamos olvidando y es el ecosistema, porque tenemos que ver cómo es que la sociedad está cambiando, cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, si supondríamos que depende de una de la otra, es que la verdad es Ujú, que el marketing en realidad es una empresa ya que, bueno, no es una empresa, perdón, es un factor, por así decirlo, que ya está como que caracterizado para saber cuáles son las nuevas tendencias. Por eso el marketing se encarga de eso, de plantear estrategias. Entonces, si ven esa tendencia, la van a usar y es ahí cuando llega la publicidad para expandirlo a todos lados tras la estrategia de marketing. O sea, es como un inicio. ujú, Nace el producto y se va a promocionar, porque el marketing siempre va a ser más grande que la publicidad. El marketing es así y la publicidad está dentro. Es como que, ¿cómo explicarlo? El marketing fuera, no sé, una fruta que es una lúcuma ujú. y la pepa, que es muy fuerte, es la Ujú. publicidad. Entonces De está acuerdo. dentro de, como las Ujú. cuatro P's que dije antes. Bien, 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 bien. El Ujú. marketing también genera una necesidad en todo caso. Y tú dijiste algo hace un Claro. momento muy interesante sobre una cosa es necesidad y otra cosa es deseo, ¿no? El deseo yo lo puedo desear toda la vida, pero nunca lo voy a tener, o de repente algún día, por ahí tengo la esperanza. Bueno, tampoco hay que Pero la ponernos tan necesidad, desanimados, ¿no? O sea, siempre es bueno exacto. tener un poco de fe. Claro, no, pero la necesidad es algo que yo requiero inclusive muchas veces para poder sobrevivir, ¿no? Es como el agua Claro, o una gaseosa, ¿no? La gaseosa nada, yo sí, la o sea, deseo, pero tome o no tome gaseosa, igual voy a seguir, ¿no? Viviendo, ahí pero nos el damos agua es una cuenta. necesidad, ¿no?
Claro, ahí nos damos cuenta el tema de la persuasión que hay detrás de la publicidad, cómo ahí sí. Es otro tema que justamente te quería preguntar más adelante, Ahí, no te adelantes, Leonardo, por favor. no, no, me voy deteniendo, me voy deteniendo. Por favor, sí, 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 Pero sí. al menos para que el público lo vaya disfrutando, pues. Claro, claro, pero ahí estén Sí, atentos, porque más adelante vamos a hablar sobre la persuasión, que también es parte de todo esto que estamos tocando el día de hoy. Ahora, Leonardo, dentro de sí, la política existe la oratoria también, ¿verdad? Que justamente es parte también a veces de la uf, publicidad, ¿no? O sea, sí, la oratoria en la política sirve oratoria. muchísimo. Han habido políticos que son oradores muy buenos, o que han sido. Y también está el tema del liderazgo político. Claro. Brevemente, por favor, no sé si tú podrías hacer un resumen, ¿no? Sobre cada uno de ellos, oratoria política y liderazgo político. Bueno, hay que primero definir el tema de qué es la oratoria en realidad. Ujú. Como sabemos, la oratoria es el arte de hablar en público, a Así cómo te es. vas a difundir. En cambio, por el lado del liderazgo, tenemos que, no, no es que vas a ser un jefe, es que tú estás teniendo ese, ¿cómo decirlo? Esas ganas de ayudar a tu grupo. Por eso los líderes en realidad se encargan de eso, de ayudar a sus empleados, de ayudar a su comunidad, a su equipo. Ujú. Perdón, no debía decir empleados, ahí hablé como jefe. Ok, Una disculpa de mi parte. Soy humano, perdónenme. no, no, no. Este, Parte pero, es parte de, igual, claro, ¿no? Al final, de repente hay un empleador y hay unos trabajadores también, o sea, tampoco claro. no está tan fuera de la realidad. Entonces el buen jefe, por así decirlo entre comillas, si Ujú. hablamos de una empresa, tiene que ser un buen líder, porque de nada sirve que descuides a tus empleados para atraer clientes, porque en realidad lo mejor que tienes en tu empresa siempre, siempre van a ser los empleados. Por eso Ujú. siempre la oratoria para difundir tu arte de hablar por todos lados va a ser lo más importante, porque a la hora que tú tengas a tus empleados muy motivados, vas a saber que tu empresa vale mucho más de lo que uno puede creer. Y eso se va a Claro, ver reflejado en todos lados. Y es lo maravilloso de liderazgo de la oratoria. Por eso se complementan tan bien y es un arte, de verdad que sí. van de la mano, ¿verdad? Ahora, pero en la Van política, totalmente de la Leonardo, mano. Ujú. en la política creo que no va mucho de la mano, ¿no? Porque mira, en los últimos años, los últimos presidentes que hemos tenido, como que no han sido muy oradores, ¿no? No han sabido transmitir mucho sus ideas, por ejemplo, ¿no? Para nombrar, Sí. porque no han sido presidentes. Desde el caso de Alejandro Toledo, pasando por, bueno, a excepción de Alan García, ¿no? Por Ujú. Ollanta Humala, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, que apenas si hablaba el español a medias, ¿no? O habla, Sí. porque está vivo todavía. Y los candidatos mismos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando ahí? ¿Está faltando preparación de repente de oratoria en los partidos políticos? Yo creo que justamente en Consoy SAC o en donde estoy, es que justamente ese tema es muy importante porque, o sea, y hemos visto que hay una carencia. Ujú, El tema de ujú. oratoria, el tema también de hablar, o sea, no se puede entender bien las palabras, falta un tema de dialecto, un tema de profundidad, un tema de aclaración entre las palabras. Y justamente hablando de Ollanta Humala, me hizo mucha gracia recordarlo porque una vez estuve escuchando la radio Ujú. y un periodista le pregunta a una señora, señora, ¿qué le regalaría usted a Ollanta Humala por su cumpleaños? Le regalaría un curso de oratoria. Y de verdad que este chiste me dejó con unas carcajadas. Dios mío. Y es que de Ahora, verdad, o sea, es increíble cómo, o sea, es que nos está representando todo el país, entonces imagínate, ¿no? tenemos que ver un tipo ¿Cuál sería, pues, Leonardo? Discúlpame que te corte, pero se me acaba no, de no, venir a la no, mente esta tranquilo. pregunta un poco irrisoria, ¿no? ¿Cuál sería el político peruano actual que menos maneja la oratoria? O sea, el peor de todos, ¿no? El Uf, que reprobaría con 0-0 y que si nos representaría a nivel internacional sería una vergüenza. acá sí me metes en aprietos, porque acá sí estoy hablando muy subjetivo. No, Así sí, que yo voy a sé, amarrar pero, o bien sea, la corbata. eso es parte. Tenemos que decir, los candidatos también tienen que esforzarse, ¿no? Por los Claro. candidatos, los políticos, ¿no? En general. Tenemos, A inclusive en ver, el Congreso, los debates del Congreso son a veces una calamidad. claro, sí. A ver, algún político que se me venga a la mente. Es que, o sea, son varios en realidad, Por pero ejemplo, hay uno que te sí. pongo ahí algunos ejemplos, ¿no? Claro. Bueno, aparte de que hemos mencionado, Toledo, Llanta, Keiko Ujú. Fujimori, tenemos todos ellos. El caso, por ejemplo, de López Aliaga, ¿no? Que ante Ah, cámaras a veces parece que se expresaba, pero en el momento del debate falló. O sea, ahí sí. está fallando la oratoria. Creo que también el tema de los nervios decae mucho. Porque, por ejemplo, si tú y yo tuviéramos ese problema, o sea, esta Ujú. entrevista sería un fiasco, o sea, las cosas como son. Ok, Entonces, claro. no habría un tipo de conectividad con el público para que también estén preguntando, disfrutando de esto.
Exacto. porque es bastante importante esto. Entonces, ya yéndome por el lado, o sea, mi opinión, algún Ajá. político que se me venga a la mente, la verdad es que siempre ha sido Humala, la verdad, porque por más que lo Ya. vea participar y más ganas que le ponga, siempre he visto que, y eso es lo que yo siempre me pregunto, con el dinero que tienen, ¿por qué no invierten, por ejemplo, en la empresa donde estoy, en Manager Group International, Un para dar curso, unas ¿verdad? buenas clases de oratoria, unas buenas clases técnicas y sepan de una vez por todas cómo difundir como buen político, Exacto. como buen peruano en realidad? Hay que sacar Claro, pecho claro, por claro que nuestro sí. país. Está representando. Y no solamente para el caso de él, o sea, para todos en realidad. Todos necesitamos Por oratoria. ejemplo, Leonardo, Angelina Adriana, aparte que nos dice que muy interesante el tema, que sigamos así, muchas gracias, Angelina, ¿verdad? Sería Angelina Adriana. Ella nos dice Acuña, ¿no? Sí, justamente. Un saludo para mi enamorada. Ok, Saludos, mi amor. muy bien. Justamente, Saludos para es verdad, Angelina. Acuña ha sido un tipo de meme, por así decirlo. Acu- Pero, Leonardo, ¿cuál es el problema, por sí. ejemplo, para analizar rápidamente al señor Acuña, ¿no? Ujú. Porque él supuestamente es, digamos, galardonado en el tema educativo, ¿no? Él es Claro, un comerciante de la educación, más allá de lo que él dice que tiene doctorados, en fin, de si han sido plagio, copia, en fin. Pero el tipo está metido en el mundo de la educación, ¿de acuerdo? claro. Pero ¿cuál es el problema en él? Porque yo no creo que él no haya nunca llevado un curso, al menos lo habrá intentado, ¿no? Un curso de Claro, es oratoria. que yo creo que también hay un tema de comprensión del lector, o sea, comprensión de lectura, porque a veces siento que cuando él habla no entiende lo que también quizás haya estudiado o algo por el estilo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque Acuña al momento de desplazar sus ideas le sale este tipo de comentarios muy disparates de no es plagio, es copia, y ese tipo de cosas que le va a terminar perjudicando a su persona, incluso a la universidad donde él fundó, que en realidad hay muy Claro, buenos estudiantes de ahí, o sea, yo veo sí, sí, sí. la Universidad César Vallejo, hay muy buenos postulantes, hay muy buenos profesionales, y han sido lastimosamente caído en un prejuicio grande por él, entonces, por ese lado, yo creo que la carencia que sufre aparte de la oratoria Acuña, creo que de verdad se necesita alguien que lo pueda manejar, entonces, Acuña, si estás viendo esto, marca 941-399-121 porque nuestra empresa se puede dedicar a enseñarte a cómo difundir, a cómo mejorar tu imagen en este sentido. Bueno, Sea quien ahí sea en está. realidad. Vamos a colocar el número ahí para para que vean. Vamos a colocar el número. Bien, Aprovechando un Leonardo, poco el spam. sí, claro. No, No, pero no, claro, con cariño. está bien, por supuesto, está muy bien. Eh, no, aparte que estamos aquí para conversar sobre el tema y el tema está muy relacionado con ello, ¿no? Así que es necesario, es necesario. Sí, Ahora, Leonardo, ¿quién influye en quién? ¿No? Volvemos a esto nuevamente. ¿No? La oratoria, ¿cómo influye la oratoria en el marketing político? O sea, ¿cuán importante es la oratoria para el marketing político? ya. A ver, esa pregunta sí es la que justamente estaba pensando. En realidad sí es muy necesario porque el liderazgo político es la mayor fortaleza o virtud que todo candidato va a tener. Entonces, si se quiere realizar una excelente campaña laboral y formarse Ujú, con buenos líderes en ese campo, ahí sí estoy recomendando nuestra farmada empresa Manager Group International, porque ahí tiene que ver también el tema de la persuasión, cómo cautivar ujú, al público, y no hablando de una mala manera, para nada, sino me estoy refiriendo a cómo llegar a ellos porque ujú. obviamente cuando se haga una campaña política hay que definir nuestro público objetivo y que esté familiarizado con ellos, porque de nada cuesta tener un público, ya sea porque lo estés pagando o porque hable bien por ti, no, porque en realidad tiene que entender tu manera, entender tu ideología o tu filosofía que vas a estar fundamentando en todo el país. Ujú. Ahora, ya que has mencionado nuevamente la palabra persuasión, Leonardo, vamos directo, ¿no? ¿Qué es la persuasión? Habla un poco acerca de ello, para tener una idea más clara. Claro, a ver, según el afamado escritor norteamericano, espero no equivocarme en la pronunciación, Dale Carnegie, De Carnegie, claro. en su libro de cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios, es un libro espectacular. Él afirma que la persuasión significa incitar a la acción, es decir, que logra que los demás hagan lo que tú te propones de forma voluntaria. Por ejemplo, en este caso, que yo estoy aquí y bueno, se fortalezca toda esta comunidad, ya sea para mi empresa, para mi imagen, cosas por el estilo. De acuerdo. Hay una pregunta, Leonardo, permíteme, por favor. Bueno, es un Sí. comentario, ¿no? De Laura Luján Naveda, nos dice, Alan García
fue uno de los mejores oradores para algunos, con una naturaleza para convencer hasta el más dubitativo. Tú Es que, verdad. bueno, este tema, para ti, Alan García es uno de los políticos, o bueno, ha sido uno de los políticos mejor preparados en el tema de oratoria. Yo creo que la verdad es que Alan García es un personaje. Desde que salió, es un personaje. De verdad que ha sido uno de los mejores oradores, si no es el mejor, Ujú, porque yo he visto cómo ha hecho sus campañas políticas desde muy joven, cuando estaba postulando. Y es que la ujú. verdad es que él ganaba, ¿por qué? Porque a la gente le da esperanza, está muy seguro de lo que habla. Es un ilustre. Y no puedo creer que hayamos caído dos veces, porque de verdad en las dos campañas presidenciales que han sido supuestamente un éxito, y después de su primera elección, o sea, y después lo hemos escogido por segunda vez, o sea, es increíble cómo es que él realmente nos ha persuadido a todos los peruanos, 33 millones, bueno, en ese entonces creo que era 28 30, no me quiero Ujú. equivocar, pero es increíble cómo Alan García en verdad ha tenido esta increíble oratoria ante todos para demostrar sus habilidades y sus promesas, bueno, que no en su mayoría se han cumplido, pero de alguna manera él supo hacerlo. Yo supongo que habrá llevado un curso, pero más allá de eso, creo que en realidad él se enfocó en dar eh, una buena imagen de él, porque de nada sirve que tengas una campaña política, los mejores eh, fanáticos, por así decirlo, las mejores campañas, si es que tu imagen no está muy bien presentada, a pesar del Claro. focus que hagas, obviamente. Tienes que Ujú. representar muy bien a nivel dentro y fuera de la cancha, por así decirlo. Ahora, Entonces, Alan Leonardo, García lo hizo muy bien. influye también, digamos, la cultura de la masa, ¿no? Influye Ujú. también en la persuasión, o sea, en la facilidad de que alguien pueda convencer a una masa un poco menos culta que a una masa un poco más culta. Ahora, de repente no, porque si hacemos un paralelo, por ejemplo, ¿no? Ajá. El Perú que votó por Alan García tanto en el 80 como en el 2006, digamos que tenemos una cultura, sabemos acá, ¿no? Una cultura un poco, digamos, pobre, una educación paupérrima en los sectores socioeconómicos más grandes del Perú, ¿no? Pero, Sí, por ejemplo, si esto lo comparamos con lo que pasó en Alemania en los años 30 con Hitler, ¿no? Digamos, se supone que la Alemania es una sociedad un poco más culta, ¿verdad? Pero aún así Hitler pudo convencerlos. Entonces, ¿influye de repente eso o es claro. que no? ¿O no influye para nada la cultura de la masa Es que o la educación de la masa? claro, es que como sabemos, en ese lado, cuando algunas personas me dicen el mundo está cada vez más peor, y digo, no, es imposible que esté cada vez más peor, porque Ujú, si recordamos cómo era décadas atrás, o hablando del siglo anterior, especialmente en esa época, durante el tema de los judíos, el tema de, de los nazis, o sea, ujú. la verdad que ha sido una catástrofe y han perdido muchas... eh, bueno, la verdad es que es un tema muy delicado de hablar. Me pone hasta Claro, pero sentimental porque a he lo que visto yo iba, películas. a lo que yo iba, ¿no? Ujú. Es a la oratoria, ¿no? O sea, si la oratoria, Ah, ya, digamos, es más fácil que un orador, si es más fácil que un orador convenza a una masa culta o es más fácil que convenza a una masa inculta, ¿no? ¿Cuál es más fácil de engañar? Obviamente una masa inculta va a ser mucho más fácil de persuadir de repente, ¿no? O sea, claro, yo yo creo. lo quería equiparar al Perú, ¿no? Que Alan García acá, Ujú. claro, se iba, digamos, a un pueblo lejano y obviamente él pues estaba como pez en el agua, ¿no? Y Claro. cualquier persona le podría creer, ¿no? Pero si él lo pones a debatir de repente con alguien mucho más preparado, entonces va a ser más difícil de que él convenza, ¿no? Ese tema de cómo convencer, o sea, creo que más fácil, evidentemente, es convencer a un Ujú, público que no está muy culto, más coloquial, por así decirlo. ujú. Sí, hay que acá ser un poco más formales. Este, Claro. y con las personas que son, pues, más cultas, es un poco también más fácil. Entonces, por un lado, tienes personas que no conocen bien, entonces se le haría un poco más fácil tratar de persuadirlos, pero por el otro lado tienes una persona culta que también sí es fácil si es que ya te entiende, porque como ya te Ujú. entiende, es la persona culta, obviamente sabe de lo que estás hablando. Entonces, ahí la tienes un poco más difícil, pero es más fácil el tema comunicativo, ya que no tienes que hacer tanto esfuerzo para llegar al mensaje final. En cambio, en el coloquial no va a ser así. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Bien, ahora, digamos, llevando esto al campo actual Ujú. de la contienda, ¿no? Por la presidencia.
Sí. Los candidatos, obviamente, cada candidato tiene sus seguidores, ¿no? Y quiero hacer este preámbulo para comentarte lo que están preguntando Pilar Serín Gaitán, ¿no? En el Facebook. Ajá. Ella nos dice, por ejemplo, en redes sociales, en específico Facebook, los seguidores crean cuentas donde tratan de defender y apoyar a capa y espada a su candidato, pero casi Sí, siempre sobrepasando los límites y cayendo en peleas virtuales. ¿Crees que claro. este método ayuda o perjudica al candidato? ¿No? Como que... eh, Mm, es como, Dios mío, es como la cara de una doble moneda, o sea, es muy difícil porque, o sea, es por como que un de lado, claro, repente... estás mejorando la imagen, pero por otro Ujú, lado, estás perjudicándolo si es que sabes que son cuentas falsas. Entonces, por ese lado lo estás perjudicando o ayudando. Entonces, ahí es cuando los dos tipos de públicos, ya sea el culto o el coloquial, se están entrometiendo. Porque un culto ujú, sabe cuando al toque esto es así. Pero ¿qué pasa acá en Perú? Como lamentablemente estamos en un nivel de pobreza extrema. O sea, hablando en general, ujú, eh, mm, como que es por ese lado no se darían cuenta tan fácil, en cambio por el otro lado sí. Por eso muchos, incluyéndome yo hace unos años, pensaba que Lima era Perú. Y cuando pasado el ajá, tiempo, exacto. obviamente me di cuenta que no. Sobre todo ahora Ujú, por el nuevo golpe de elecciones, que hay que decirlo, ujú. muchos jóvenes han creído que Lima era Perú y no era así. Porque Y como no era así, sabemos, ¿verdad? claro, nosotros estamos más cultos, por así decirlo, que en otros lados, hablando del mismo país, pero no es por denigrar a ningún lado ni nada por el estilo, sino me refiero en Ujú. tema educativo, nada más, por hechos y encuestas que se han realizado y que todo el mundo sabemos. Entonces, por Exacto, ese exacto. lado hay que tener mucho cuidado. Claro, claro, porque si yo como candidato de repente alguien me defiende a mí, pero insultando a otros, entonces mejor no me defiendo, ¿no? Exacto. Ok. Ajá, porque la idea aquí es ser objetivo en el sentido de cuál es tu misión, pero por Ujú, el otro lado tienes que tener cuidado a lo que vas a hacer, porque, por ejemplo, Julio Guzmán cometió ese grave error en el debate, que ujú. fue de frente a perjudicar al otro Intenta candidato, quien atacar, era, ¿no? Atacar. ajá. Igual, lo mismo pasó en otros debates, como ya sea Forsyth con Keiko Ujú. o Verónica con O el Forsyth, que señor también Urresti, lo por ejemplo, hicieron. ¿no? Sí, entonces ese lado no vas a dejar nada bien. Lo importante es hablar de tu campaña, irte de ti mismo, no evadir a los demás. ¿De qué te sirve en realidad? Se lo digo en general. ¿De qué sirve humillar a alguien cuando en realidad lo que tú más quieres es que el pueblo vote por ti? No que odie a los demás, sino que voten por ti. O sea, ese lado también es un poco persuasivo, si te das cuenta, porque ahí estamos Exacto. influyendo a las personas de una buena manera, dando un buen mensaje. Y eso Ujú. es lo que también en publicidad le llamamos dándole valor a la marca, que en este Ahora, caso la marca, ¿quiénes serían? Los electores, los los políticos. electores, ¿verdad? Ahora, Leonardo, nuevamente yendo al tema político, y discúlpame porque bueno, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el marketing político, pero voy a nombrar nuevamente a una candidata, ¿no? Así que tenemos una candidata, ¿no? Tenemos una candidata que tiene un problema muy grave, ¿no? Que tiene un antivoto enorme por el tema de su padre, por el tema ligado a la corrupción, en fin. Es un reto enorme para un publicista, ¿no? Un especialista en marketing. Es un reto enorme, por ejemplo, trabajar en marketing y publicidad para Fuerza Popular, para el partido de Keiko Fujimori. Es un reto enorme porque imagínate, tienes que persuadir y convencer a mucha gente que jamás votaría por ella. Entonces, ¿cómo hace ahí un publicista, no? Claro. Hay gente que prefiere Bueno, votar, no sé, por un insecto que votar por ella, y eso es así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para convencer a esa gente? claro. A ver, en este caso, uy, acá sí tengo que sacar mis mejores armas políticas. Acá voy a cobrar más bien. Ah, No, caramba, mentira. ok. El tema aquí, así que aprovechen y tomen nota. Lo Tomen primero que se nota, por necesita favor. para mejorar la imagen de alguien es, número uno, ¿cuál es tu nuevo propósito? Difundirlo bien. Número dos, que es un error que muchos cometen, hablar de tu antepasado. Entonces, no pienses en el pasado, olvida eso. Mira el presente y hacia el futuro. Entonces, concéntrate en las nuevas propuestas que vas a lanzar. Hablando de cualquier político o futuro abogado que quiera ser presidente del Perú o presidenta, adelante, tomen nota. Por otro lado, si tú ya sabes que tu imagen fue perjudicada, como en este caso de la señora K, por así decirlo, Así es. este, Es cierto, es en cierto. este caso, claro, ella no puede cometer el error de hablar de su padre, para nada. Ella tiene que hablar de su legado, de su presente. No que ella sea reconocida por el papá o que la sobrina o no, no. Es su imagen. Es como yo que esté aquí y diga,
que sí, o sea, yo vengo acá porque, o sea, hablar del legado de mi familia y cosas por el no, Ujú. yo estoy aquí hablando de mí mismo, que no es egoísta para nada, pero tú, en realidad, en este caso, estamos hablando de cómo mejorar la imagen. Entonces, en ese lado, ahí yo sí podría lucir mi legado familiar y decir que vengo de tal familia, que esto, que el otro, Ujú. ya sea de un factor sentimental o económico o cosas por el estilo, o prestigio, Claro. Ujú. sea quien sea, en realidad. Entonces, si tienes buenas cosas por destacar, hazlo. Lo malo no. Claro, aquí nadie es perfecto, nadie está diciendo eso. Pero en este caso, como estamos refiriéndonos a la señora acá, es que ella tiene que concentrarse más en ella misma y el grupo que ella se ha enfocado, porque tiene un gran grupo masivo, Ujú. tiene que en realidad mostrar testimonios y tratar de alguna manera u otra convencer a la gente. ¿Cómo lo va a hacer si la masa es más grande? Porque hay un hecho en la psicología que nunca va a cambiar y ese es el tema de la mayoría gana, por así decirlo. No, ok, Que es un poco ya. Ujú. malinterpretado, porque ¿saben por qué mayoría no siempre gana o no es democrático eso? Porque tan solo pongámonos a pensar en esto. Uno dice, ok, todo, si nos damos cuenta, perdón que me esté trabando, es que me estoy Ujú. emocionando, me voy a calmar. No, no, Si no, vemos no, el no. público, si vemos el público, el peruano, si nos damos cuenta, todos están votando por un candidato. Ujú. Todos estamos votando por un congreso. Y por todos hemos votado por un parlamento andino. Ujú. Entonces, no es que la mayoría gane, es una minoría. Tampoco digo que la minoría gane porque todo depende del pueblo, obviamente. Ujú. Pero en ese sentido, no es que la mayoría gane. Pero un hecho en la psicología, que ahí voy, es que cuando el grupo es más masivo, ahí viene la psicología de las masas y tu opinión puede cambiar. Porque han habido estudios demostrados en los cuales un chico entra en un salón de clase y sabemos que la pelota que están mostrando, por ejemplo, es de color rojo y todo el mundo dice verde, 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 verde. Y el chico se siente tan indiferente, tan confundido, que va a decir verde porque no quiere ser Ujú. indiferente a los demás. Ya. Entonces, de Y esa quiere ser manera, parte del grupo también, ¿no? es parte del grupo. Entonces, de esa manera, Ujú. es como grandes testimonios pueden de alguna u otra manera persuadir o decir a los ex candidatos o ex votantes, porque hay votantes que prefieren dar el voto nulo, que no es una buena opción en realidad, porque como sabemos, el voto nulo puede o salir a mayor beneficio del que esté ganando, o simplemente se queda en nada y pudo haber aportado algo más. O también la otra ley que también ha salido, en la cual no recuerdo cuál número, pero decía de que si tú, bueno, nosotros en realidad votamos por un cierto número de personas y queda un empate, ya sea entre los dos candidatos de ahora, se va a volver a hacer. Claro, pero es entre ellos dos mismos. No es que va a volver De Soto o Porky, por así decirlo. No van a volver. Claro, claro. Es Eso lo es la ley mismo. de partidos políticos, ¿no? Sobre el voto nulo, precisamente, ¿no? Como que Claro, si entonces ganara el por voto ese nulo tendría que lado volver a repetirse la segunda vuelta. es perjudicial. Entonces, Bien. por ese lado hay que saber muy bien. Entonces, lo que tiene que hacer Keiko es básicamente eso, centrarse más en ella misma y decir sus nuevas propuestas para que así pueda cambiar y, bueno, el país pues tome la decisión final, que somos Ahora, nosotros. para ser, digamos, imparciales, Leonardo, como hemos Ujú. tocado el tema de Keiko y este antivoto que tiene, ¿no? Y cómo le ayudaría la publicidad. En el caso del señor Castillo, lo que él tiene, por ejemplo, es el tema, digamos, del estereotipo del radicalismo comunista, ¿verdad? O el Claro. tema de provinciano y que para muchos de las clases socioeconómicas un poco más altas lo ven como un tipo que, bueno, no está preparado, que de repente es un ignorante, o en fin, ¿no? Por ser de repente de campo, por ser un hombre de provincia, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cómo publicidad, cómo trabajaría en él? ¿Cómo trabajaría en él para que los que no, los que jamás votarían por él, de repente digan, bueno, voy a pensarlo menos, ¿no? Claro. Bueno, un tema ahí, bueno, esto sí, sí, sí hay que dar un sentido muy alto, porque, o sea, es una vuelta total de Ujú. 180 grados, si hablamos de Castillo en realidad. Ujú. Porque, o Ujú. sea, en ese sentido, sí necesita un apoyo de imagen, porque la manera en cómo difunde las cosas, sí se le hace falta mucha oratoria. También el tema Ya. de dialecto, también el tema eh, de entonación, sobre todo, dar el mensaje un poco más fuerte, porque no es muy gritar que entonar Ujú. un mensaje. Exacto. Entonces, Demostrar por seguridad ese también al lado, momento de por decir sus ese ideas. lado, por ese lado, Castillo se tiene que reforzar bien. Y por el otro lado, saber lo que el pueblo más quiere oír. Entonces, si él sabe las oportunidades que hay, o mejor dicho, los problemas, porque si nos damos cuenta, siempre ha sido esto.
donde hay problemas, siempre van a haber oportunidades. Ujú. Siempre, siempre. Donde hay Exacto. problemas, siempre hay oportunidades. ¿Por qué? Porque se fabrica un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva oportunidad. ¿Qué es imposible? Se va a hallar, se va a hallar. Por eso, justamente en Consoy damos ese tipo de consultorías, ya sea marketing, publicidad, sobre todo el tema legal, porque ambos van muy ligados de la mano, aunque no parezca, porque no es lo mismo difundir, pero con términos legales, que por eso es un Ujú. buen dúo, por así decirlo. Exacto, exacto. Muy bien, Leonardo, permítame, no quisiera terminar el programa antes de leer algunos comentarios y preguntas, que No, por hay favor, un más comentario un importante. tanto extenso de Jaciel Parker. Nos dice, la oratoria es comúnmente vista como una habilidad innata. Muchas personas Ujú. llevan un cierto recelo a esta área. ¿Cómo podríamos incentivar eso en la población venidera? El hecho de poder defender un argumento es un ámbito que hace la diferencia. Es lo que podemos entender de la entrevista, dice, ¿no? A todos nos gustaría no quedarnos maravillados por el buen orador entre los postulantes, pero creo que todos consideramos que sería un escenario utópico o una riña equiparable, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos incentivar esto en la población venidera, ¿no? De repente, más que en la población, creo yo, en los líderes, en los próximos líderes políticos o en general, ¿no? Que puedan transmitir sus ideas. Lo voy a transmitir con un ejemplo y luego lo explicaré. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos, por ejemplo, a una tienda de quesos? Nos dan una degustación, ¿sí o no? Uh -huh. Ya, tú lo pruebas, te gusta el queso, te gusta de repente cómo te atendió el joven o la señorita en todo caso por el buen servicio y te lo terminas comprando. Cuando hubo otros que estaban más baratos, más caros o eran de mejor marca supuestamente. ¿Pero por qué? Porque ya le hiciste una demostración, ya le Uh -huh. gustó, se quedó con eso. Entonces, ¿cómo sería en este buen comentario de Jaciel? Sería de esta manera. Si nosotros, bueno, hablando por los políticos, si los políticos en realidad transmiten la oratoria, y claro, todo el auditorio lo va a ver como un pedestal o algo así, tiene que demostrar cómo ser como él. Dar una pequeña demostración o un pequeño ilustre de ejemplo o darle al público eso, difundir ese mensaje, ayudarlos, que se atrevan a hacer algo nuevo. Por ejemplo, algo buenísimo que me gustaría ver es que, por ejemplo, el propio pueblo esté hablando. Porque claro, nosotros vemos que en cada campaña política, ya sea del elector, quien sea, vemos que hay cierto grupo de personas que estén Uh -huh. hablando, tienen un cierto libreto para decirlo, y eso no se ve tan real, pero sí se ve más real cuando se hace realmente en la cancha, cuando estás ahí visitando, que es justamente lo que la señora acá está haciendo, ya viajando a provincias y cosas por Uh el -huh. estilo. Entonces, eso puede ayudar. Por esa razón es que hay que reconocerlo, es que en este caso, la candidata acá está pues mejorando su imagen en ese sentido. Y también por un mismo comportamiento de masa, que es que la mayoría pues prefiere un tipo de, entre comillas, pues no, mal menor o cosas que se van diciendo por ahí, hablando pues parcialmente, pues, ¿no? Porque obviamente aquí estamos para ser concretos. Uh Entonces, -huh. a lo que voy es de que si un político quiere realmente ser bueno, tiene que enfatizar bastante con el grupo, tiene que enfatizar bastante con la población, darles un ejemplo de oratoria, que se indiquen, no que regalen sus cursos o regalen todo, pero sí darles ese lado, que mejoren, que sientan que están mejorando. ¿De qué manera? Ya se verá, pero es que ahí estaría difundiendo mis servicios. No, mentira. Ok, En ese Leonardo, lado, mira, ay, sí, termina, por favor. ya. O sea, en ese lado, lo que quiero decir es de que lo importante aquí es que cada político dé su granito de arena en cómo el público puede ser como él, pero de una manera más real, no con propaganda, no con esto. Tampoco lanzando juguetitos, botellas, polos, eso no, no queremos eso. Además que eso El va contra peruano la que ley también, quiere, ¿no? Por si acaso. claro, aparte, el peruano lo que quiere es de verdad, o sea, algo honesto, algo genuino, algo peculiar, algo que realmente, o sea, no que, bueno, que los enamore, sería buenísimo, pero realmente lo importante está en dejar un mensaje final y es ahí por eso que me encanta la publicidad, porque si el mensaje es el correcto, el sentimiento que se da es el mejor, es lo que está pasando aquí, por ejemplo. El público nos ve
¿Qué es lo que están sintiendo ellos? ¿Cómo se sienten? Me gustaría que comentaran eso, por cierto. Ujú, ¿Están ujú. disfrutando de esto? ¿Cómo se da que les salgan? Hemos visto que la gente está publicando. ¿Por qué? Porque están interesados en lo que estamos hablando, porque es importante. Estamos en plena tendencia, sí, pero estamos difundiendo mensajes que realmente el público quiere escuchar. No es falsa publicidad. Lo que se ha publicado días antes de este conversato- de esta entrevista se está haciendo realidad y mucho más, espero yo. Bueno, por parte del público. De acuerdo. Entonces, por ese Leonardo, lado. como nos está ganando el tiempo y nos quedan ya pocos minutos para terminar Uy, qué esta pena, se me ha ido tan conversación, rápido. hay una pregunta que, sí, sí, el tiempo se ha pasado demasiado rápido. Hay una pregunta que yo no quiero dejarla pasar, ¿no? Que en marketing y en publicidad se usa mucho el término de posicionamiento, ¿no? Posicionamiento. Tú has posicionado, posicionar tu marca, en fin, ¿no? Eh, Claro. un poco acerca de ello, ¿no? ¿Cómo defines o qué es el posicionamiento de una u otra cosa? A ver, el tema de posicionamiento tiene bastantes términos, la verdad. Ujú. Porque podemos referirnos, por ejemplo, a la pirámide de Maslow, cuando ya está en el pedestal y la persona ya compra de frente. Por ese de posicionamiento se definiría que es lo primero que compra la gente. O sea, el primer producto que se le viene, porque está tablado en una posición. Pero en un lado de, por ejemplo, de publicidad, a mí me enseñaron en el prestigioso Instituto Peruano de Publicidad de que el posicionamiento se refiere al primer pensamiento que el público va a tener sobre un producto o servicio. Entonces, Ok, el primer pensamiento que van a tener, por eso se le dice posicionamiento, porque ya está ahí planteado en la mente. de Entonces, sería acuerdo. la primera Y cosa esto, y que uno se esto, queda de percepción ante algo. y esto en política, Leonardo, porque por ejemplo, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente si te dicen, no sé, Keiko Fujimori, guau, ya lo primero que se te viene a la mente. O lo Ya, primero que se te viene a la mente si te dicen Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto en el marketing político? por ejemplo, en realidad no está nada alejado con lo que acabo de decir, Ujú. porque justamente por eso nosotros lo podemos reconocer, porque ya se han posicionado en ese lado, aún usar ese Ok, posicionamiento publicitario. Porque, por ejemplo, si hablamos de Pedro Castillo, él está caracterizado porque ya piensas en Pedro Castillo y ya sabes en tu mente que habla del gorrito, del lápiz. ujú. Entonces, cuando hablamos de Keiko, también es lo mismo. Estamos pensando en, su historia, su esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese posicionamiento en nuestra cabeza. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Hay De distintas acuerdo. opiniones, pero siempre va a haber Ujú, una verdad ujú. absoluta, donde eso, y tomen nota, se llama insight, que es la verdad absoluta. Y eso es lo más importante, la verdad absoluta. El insight tiene bastantes términos, pero al menos en Ujú. este caso publicitario, que es muy importante que lo sepan, es el tema del insight, la verdad absoluta, la cosa que tienen en común todos, ya sea una comunidad, un grupo masivo, todos. Y esa verdad absoluta siempre se va a encontrar. Está inconscientemente, pero se va a hallar. Y eso es lo que en verdad es el trabajo más difícil que cada campaña política va a hacer. Esa es la misión, ese es el objetivo, encontrar ese hallazgo y difundirlo y que llegue de la mejor manera el mensaje. De acuerdo. Muy bien, Leonardo, de verdad que ha sido muy gratificante conversar contigo, muy nutritivo, eh, se ha adquirido, creo, el día de hoy muchísimo conocimiento, se ha compartido muchas ideas, ¿no? Hay unas preguntas más que te las quería hacer, pero creo que ya tienen que ver con las estrategias, que ya de repente sería parte de un curso que tú puedas dar o que llamen, ¿no? Ya No, para nada, o a sea, Consoe o a para Manager Group mí, International y ya contraten ya a los políticos, ¿no? De no, sí, repente cualquier más cosa, adelante, marquen a mi número. Pero exacto. lo que quiero decir es de que en realidad ha sido un gusto, de verdad, que sí, Ángel, cualquier cosa, de verdad, invítame de nuevo. Yo bien gratificado aquí, la he pasado muy bien. Se me ha ido el tiempo volando, 52 minutos de clase normal, me lo paso aburrido y aquí es espectacular, o sea. Y eso que Sí, estudio inglés verdad que 4 horas, o sea, y una hora, si para mí me parece mucho, esto ha sido para mí un placer, de verdad que sí. igualmente, igualmente, Leonardo. Y permíteme, quisiera una pregunta más de Jaciel Parker. Nos dice, ¿cuál es Ajá. tu postura frente a la capitalización de ideas? Bueno, la verdad que eso sí es muy subjetivo, pero, o sea, no entiendo más o menos a qué se refiere, o sea, Permíteme terminar porque ella ajá. hace un comentario después de la pregunta. Nos dice, Ya. comúnmente venden pañuelos verdes como símbolo de simpatización de ideologías. Y cuando se les invita a defender su postura, simplemente no se puede. A tu manera de ver las cosas, ¿cómo podemos llegar a una sociedad competitiva en oratoria? Claro, o sea, es que ese tema hay que tener mucho cuidado con el tema de qué es lo que está simbolizando. Entonces, ya sea en este caso el pañuelo que él dice,
en realidad tienes que saber por qué está eso. O sea, como dice esa frase, de todo hay un porqué. Entonces Ujú, hay que tener mucho cuidado con eso. Si ese es el mensaje que se le puede dar, puede ser hasta erróneo. De repente en la estrategia de marketing o en una estrategia publicitaria se pensaba otra cosa y se dio mal, como ha habido marcas que no lo han hecho bien, ya sea Pura Vida, Inca Kola, etc. ujú, Entonces, ujú. por Bien, ese bien. lado, si te quedas con ese lado de percepción erróneo, ya es misma culpa de la marca en realidad, por más triste que suene. Muy bien, Leonardo. Seguramente hay muchas cosas más tarde específicamente sobre las campañas políticas, por ejemplo, ¿no? Cómo Ujú. se podría ganar una campaña política, una elección, perdón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategia se Claro, usa para todo ello? Pero de repente ya más adelante tendremos oportunidad de tocar algunos temas. Y déjame, por favor, tu número para poder colocarlo acá en la descripción de este video para que alguien pueda comunicarse si es que desea de repente un curso de oratoria, un taller, en fin, ¿no? Por claro, mi parte, Leonardo, te agradezco mucho por haber conversado el día de hoy conmigo con la revista La Voz Ausente y pues te ha sido deseo un los placer. mejores éxitos, ¿no? Y coméntanos un poco de repente sobre la empresa, ¿no? Sobre Consoe, sobre Manager Sí, Group International y de todas dónde los maneras. ubican, en fin. Bueno, cualquier cosa, mi número es 941-399-121. Bueno, la empresa con SwissSAC tiene un promedio de casi 15 años de experiencia en venta de soluciones en diferentes áreas, ya sea en las consultorías que tenemos de marketing, publicidad, marketing político, jurídico, de imagen también, porque tenemos una empresa llamada Manager Group International, donde nos encargamos de dar certámenes, mejoramiento de imagen, todo lo que tenga que ver con el tema de capacitación, todo eso se puede denominar muy bien. Brindamos también soluciones legales, entre otras. Entonces, para mayor información, llamen al 941-399-121, que justamente estamos en pleno lanzamiento del libro que se llama La persuasión, técnicas, secretos para ganar tus procesos. Sí, Así es. disculpen que el título es un poco largo y a veces me tambaleo, pero ahí vamos. Sí. Sí, 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 no se preocupen. Discúlpenme que yo tenía acá el libro, pero ahorita se me acaba de confundir. Pero ahí lo vamos a poner en la No, página, igual no lo se hemos preocupen porque es un rediseñado. libro genial sobre el alegato, ¿verdad? Sobre cómo Sí, el poner y cómo alegato. defender, cómo presentar un alegato frente a un juicio, en fin. Y también va a salir una reedición, ¿verdad, Leonardo? Va a salir una reedición de este libro. Sí, de hecho estamos próximamente vamos a anunciarlo y la verdad espero que sea de su agrado porque de verdad estamos poniéndole mucho empeño, nos hemos matriculado a bastantes cursos, capacitaciones, le damos el mejor y sea el precio que se le dé, lo importante es el mensaje que damos, como siempre se lo decimos. Y de verdad que por eso estoy aquí presente para sacar pechito por mi empresa y Muy bien. obviamente transmitir lo mejor. Ya estaremos Gracias a presentando el todos en libro de realidad. repente también acá. Ya te hago la invitación para presentar el libro aquí en vivo. Yo encantadísimo, de verdad que sí, De Ángel, ha acuerdo. sido un De placer acuerdo. estar aquí. Muy Estoy bien. muy, muy agradecido con todos por el cariño de la gente, de verdad que sí. Por todos mis amigos que Gracias. quizás me estén viendo, gracias a todos. Gracias. Gracias, Leonardo, y muchísimas gracias a todo el público que el día de hoy ha compartido con nosotros esta exposición, ¿no? Muy gratificante, muy elocuente que ha hecho Leonardo. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. No se olviden que mañana a las 8:30, mañana hay un programa. Mañana estará Laura Luján, estará entrevistando al congresista electo, ya, congresista electo de Perú Libre, Edgar Tello. ¿Ya? Mañana una entrevista ahí muy interesante. Y el miércoles también a las 9 de la noche, Máximo Cuba también estará con un nuevo programa. Así que nos estamos viendo conmigo hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, Leonardo. Chao, chao. A ti, Ángel, hasta luego, muchas gracias a todos.